Como les habíamos anunciado esta noche aquí en nuestros estudios, la visita del ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, quien seguramente va a poder resolver algunas de las inquietudes que tenemos como guatemaltecos, como usuarios de las vías de comunicación y pues relativo al transporte y a la movilidad, entre otros aspectos de la cartera. Señor ministro, gracias por estar esta noche aquí en Noticias. Buenas noches, Luis, qué gusto estar en estos estudios. Estamos listos para responderle a la población todas las inquietudes que tienen acerca del nuevo ministro. Y claro, usted recién asume y prácticamente hay mucha inquietud, hay mucho trabajo por delante, hay muchos pendientes, pero ¿cómo encuentra realmente usted el Ministerio de Comunicaciones? Bueno, llegamos al ministerio y vimos un gran reto. Afortunadamente, el señor presidente nos concedió la oportunidad de hacer una transición. Esa transición pues fue productiva, conocimos de manera general cómo está el ministerio y eso nos planteó a nosotros 5 ejes de trabajo que quedaron plasmados en el Plan Conecta 2025. Esos 5 ejes son, el primero de ellos y el más importante es el enfoque del plan de la infraestructura vial, que es lo que nos interesa en este momento. Como segundo eje tenemos el sistema aeronáutico. El tercer eje para nosotros es el tránsito marítimo. El cuarto eje es la conectividad digital y el quinto eje es la construcción de escuelas, centros de salud y vivienda. Estamos ya en un proceso que la primera fase comienza en febrero y finaliza en mayo. A partir de mayo nos plantearemos otros objetivos que esperamos alcanzarlos en los próximos 3 meses o 4 meses que tenemos. Está hablando usted de este plan Conecta y entonces una reacción inmediata a partir de febrero. ¿En qué consistiría? Esa primera fase es la reactivación de 252 kilómetros de carreteras en rutas nacionales, departamentales y centroamericanas. Y luego vamos a elaborar estudios y diseño para la construcción de 325 kilómetros de carreteras más 410 kilómetros de caminos rurales y 10 puentes. Eso es lo que tenemos contemplado. Luego le vamos a dar mantenimiento a 180 puentes que necesitan urgentemente mantenimiento, más que todo, mantenimiento. Y la implementación del programa permanente de limpieza de 2.800 kilómetros, bacheo de 1.050 kilómetros y señalización de 500 kilómetros de la red vial registrada. Ahora bien, da usted un término clave para todo este tema de la infraestructura y es la reactivación de los trabajos, señor ministro, porque si bien es cierto, ha habido intentos, pero se ha pasado un año sin que logremos este término. ¿Cómo lo va a lograr usted en tan poco tiempo? Bueno, no, el tiempo sí es bastante limitado, pero como le decía al principio, Luis, nosotros nos hemos centrado durante la transición de ir delineando qué es lo más prioritario y sobre eso nos vamos a centrar. Vamos a caminar en ese sentido y como vemos entonces ahorita el primer paso es culminar con éxito la reconstrucción del tramo del kilómetro 44, el kilómetro 45 y el kilómetro 39 de la autopista Palín-Escuintla. Ese ahorita es nuestro principal objetivo, que para finales de marzo esa arteria esté nuevamente habilitada. Ahora bien, ya que usted toca el tema del kilómetro 44, porque quiera que no, ese es el punto medular hoy de la crisis en las carreteras del país y de la movilidad que se necesita mayormente del transporte que viene de Puerto Quetzal, por ejemplo, y de la costa sur o de México o incluso de El Salvador. Pero, ¿cómo garantizarse que realmente estos trabajos avancen? ¿Por qué se han retrasado tanto, señor ministro? Bueno, estos trabajos se han retrasado porque, si bien es cierto que se fue la carpeta asfáltica, pero debajo de esa carpeta asfáltica hay toda una infraestructura que era vital recuperarla. O sea, las tuberías habían sido asolvadas por
los lajares que bajan del volcán, había muchos desechos sólidos, incluso había hasta animales de la fauna que habita en esos sectores. Y más aún, desechos que los pobladores vierten a las cuencas que bajan del volcán, y eso obstruyó las tuberías, de tal manera que se tuvo que hacer un descombramiento, por así decirlo, para que la población entienda, y se tuvo que hacer un trabajo de reconstrucción. Hay que tomar en cuenta que esa carretera fue hecha hace más de 25 años, y cuando se diseñó esa carretera y se comenzó a usar, era para un tráfico moderado. Hoy día ese tráfico se ha ido para arriba de manera exponencial, de tal manera que el peso del transporte pesado, más el constante ir y venir de automóviles y toda clase de vehículos, ha provocado que la carretera entre en su fase donde se le tiene que dar un mantenimiento preventivo. Pero en el caso del kilómetro 44, el trabajo tiene que ser mucho más específico, porque hay que reconstruir y hay que volver a crear la infraestructura que nos ayude a detener los lajares y el agua que baja en la época de lluvia, para que no impacte de manera directa en el cauce de la carretera, sino que se diluya a través de la tubería que ya está reconstruida y que, como dije al principio, va a estar habilitada a finales de marzo. ¿Está usted entonces de acuerdo con todo lo que se ha hecho? Porque hay mucho cuestionamiento del enorme agujero que se hizo momentáneamente al principio, pero que todavía no se ve rellenar, todas estas situaciones que conocemos muy bien. ¿Pero usted aprueba todo el proceso? No es que lo apruebe, es que había que hacer ese trabajo, porque se dejó pasar mucho tiempo, y el tiempo en ingeniería es vital. Cuando no se atienden a tiempo las necesidades, esto se vuelve grande, y se volvió grande precisamente porque no se tomaron las medidas correctas al inicio. No es culpar a nadie, pero la realidad es esa. Si se hubieran tomado las medidas correctivas antes de que ocurriera el desastre, probablemente no estaría de la magnitud que ahora hay para reconstruir esa carretera. ¿Y el plazo, cree usted que sí se vaya a cumplir de aquí a marzo? Sí, estamos seguros que se va a cumplir. Ahora, señor ministro, hablamos de varios kilómetros donde también se dieron los mismos problemas, pero el evidente es el 44. ¿Seguirá de la misma manera operando la viabilidad de uno y otro, de solo dos carriles, uno de ida y uno de regreso, de aquí hasta marzo, o hay probabilidad que se vaya mejorando? Va a estar la autopista con sus 5 carriles habilitados. Pero hasta marzo. Hasta finales de marzo. ¿Y en el ínterin de aquí a marzo? De aquí a marzo, al final de febrero, estaríamos llegando a la capa de subbase para atender la base, y en el transcurso de principios de marzo, tender la capa asfáltica, que tiene que ser de una primera calidad y tiene que ser bien supervisada. Señor ministro, hablaba usted también del mantenimiento, porque es evidente que las carreteras necesitan esta autopista para Escuintla, por supuesto, pero otros tramos carreteros que han estado abandonados. Decía que se van a poner a trabajar ya, porque el invierno también es una amenaza para estos trabajos. Es correcto. ¿Cómo lo tienen enfocado? Tenemos de aquí a mayo para implementar todos los trabajos que vamos a utilizar durante la época de invierno. Y en ese sentido estamos previendo la reactivación de las 14 zonas viales y la implementación de 7 convoyes para atender emergencias durante la época lluviosa. Ahora, el total de las carreteras habían estado muchas abandonadas. ¿Es posible que vayamos a ver ya presencia de estos convoyes en estos lugares más remotos, donde pues hay basura, hay maleza que ha crecido? Sí. En ese sentido, Luis, el Plan Conecta contempla una parte que se llama conectividad entre comunidades y conectividad entre departamentos. Es importante hacer ver que para que la red principal de carreteras funcione, se hace necesario revitalizar y vitalizar las rutas secundarias y terciarias,
que van a favorecer a toda el área rural, a aquellas partes en donde cuesta salir y cuesta sacar los productos que se van a comercializar entre las comunidades y entre los departamentos. Ese es el plan que tenemos y que es la intención del señor presidente. Si pudiéramos encontrar alguna explicación por qué no funcionó el año pasado, quizás caeríamos al tema económico, este tema de los pagos, este tema de los proveedores o de los contratistas. ¿Cómo está ese tema para poder viabilizar todo lo que usted ha comentado? Bueno, tenemos una gran carga de proyectos que tienen problemas y algunos de ellos ya están judicializados. Pero tenemos otro grupo de proyectos que sí tienen posibilidad de reactivarse, buscándole la manera de entrar en una forma de diálogo para encontrar la salida sin tener que llegar a judicializarlos. Entonces, lo que está judicializado va a seguir judicializado. Eso no hay para dónde, porque no queremos quebrantar la ley. La ley se tiene que cumplir sí o sí, pero lo que podamos hacer para revitalizar esos proyectos que por X o Y circunstancias se quedaron, pero que tienen posibilidades de ser rescatados, los vamos a hacer. Dentro del plan Conecta menciona usted puertos y aeropuerto. Así es. ¿Qué se va a hacer para eficientar realmente el manejo de la carga, por ejemplo, en Puerto Quetzal o lo que está haciendo crisis desde hace meses en el Aeropuerto Internacional Aurora? Sí, tengo entendido que en el caso del Aeropuerto Internacional Aurora, hay en este momento estamos en la fase de recuperación. Para una tercera fase es ya poner en marcha el aeropuerto, ya con todos sus servicios a disposición. Ya estamos en la última fase de aprobar lo que se hizo con las escaleras mecánicas, con los elevadores y con el aire acondicionado. Pero tenemos que esperar que la Junta, que el equipo que tiene que analizar el resultado de ese trabajo, de su dictamen, y dependemos de ellos. No les podemos poner un tiempo porque estaríamos contraviniendo la ley. Sin embargo, estimamos que todo va a caminar bien y estaremos entregando un aeropuerto. No puedo fijar fecha, pero sí puedo asegurar que el aeropuerto va a comenzar a funcionar. Pero no es solo el aeropuerto. Hay que hacer unas reformas a la ley de aviación. Y en el caso de los puertos, pues ahí se está trabajando fuertemente para establecer controles más efectivos, para que se pueda viabilizar la recepción de carga y que se pueda ampliar, incluso se pueda ampliar el puerto tanto hacia el área donde se puedan tener más contenedores y también hacia fuera del puerto para posibilitar la llegada de barcos de gran calado. Señor ministro, la población necesita saber que hay trabajo. Usted pues asume esto. ¿Con qué compromiso lo hace? ¿Cuál es su visión de rescatar algo que es evidente podría ser incluso la prioridad número 1 del país? Yo creo que no es creer que es la prioridad número 1. Y en ese sentido, véame cómo estoy aquí. Estoy saliendo del despacho a esta hora rutinariamente, porque estoy analizando cada cosa que se ha hecho durante el día y pensando qué vamos a hacer mañana y más adelante. Mi compromiso es trabajar con transparencia, con dedicación y haciendo las cosas bien, porque estamos sirviendo al pueblo, estamos sirviendo a toda la gente que cree que los empleados públicos tenemos que trabajar para ellos. Pues le agradecemos este primer acercamiento, lo convocamos para que dentro de poco tiempo nos volvamos a encontrar para ir evaluando precisamente cómo va que sin lugar a dudas es un tema prioritario, tal como usted lo ha mencionado. Así es. Así que muchas gracias por esta entrevista. A usted, Luis, muchas gracias. Gracias, señor ministro. El ministro Feliz Miguel noche. Ángel. Buenas noches a todos. Gracias, el ministro Miguel Ángel Díaz Bobadilla, en esta entrevista en directo aquí en nuestros estudios, hablando del tema de las comunicaciones, de lo cual pues seguramente ustedes también tendrán sus propios comentarios y apreciaciones, pero que es importante, es vital, y por eso pues la trascendencia de esta entrevista aquí en Noticiete, que sigue con más después de la pausa.